está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, porque esta semana ya les estábamos contando sobre los combates que se están librando en la región rusa de Kursk, que limita con el noreste de Ucrania y en lo que pareciera ser uno de los mayores ataques en suelo ruso por parte de Ucrania desde el inicio de la guerra. Queremos saber más de lo que está pasando y ya vamos a tomar contacto con Pablo Cabrera. Él es ex embajador de Chile en Rusia y Ucrania y académico de la Universidad Católica, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Pablo? Gusto saludarlo. Hola Soledad, qué gusto saludarla tanto tiempo. Sí, han pasado ahí varias cosas en el conflicto entre Rusia y Ucrania que lo hemos dejado un poco de lado por la contingencia en otros países, pero que ahora vuelve a estar en la palestra por estos combates en la región de Kursk. Acá quería partir preguntando en qué situación está el conflicto actualmente y por qué Ucrania ahora se está enfocando en ese territorio en particular. Esta es una guerra bien especial, ¿no? Ha tenido diferentes etapas. Cuando la gente cree que está casi el statu quo, se reactiva, ¿no? Era de esperar que hubiera un recrudecimiento de los ataques porque se está terminando el verano para esa zona. En Europa Central está comenzando el verano, o está en su peak, pero allá está como terminando ya. Entonces creo que el verano es la zona, es el momento donde se pueden realizar este tipo de actuaciones. En el caso de Ucrania, mucho se ha especulado sobre cuál sería el destino de la guerra, porque se aprecia bastante que un cansancio entre la población no solo de Ucrania, sino que de Europa en general. Y Ucrania ha tenido problemas de reclutamiento, ha tenido problemas para mantener la guerra y para mantener el espíritu en alto, ¿no? Sí. Es una guerra bastante asimétrica a los ojos de la opinión pública. Si bien es cierto, ha recibido apoyo últimamente, estuvo unos meses sin recibir apoyo logístico de parte de Europa, que tenía muy congelado esto, hasta que el Congreso de los Estados Unidos no diera la pasada. Entonces, tiene algo de simbólico en el sentido de las ciudades que han sido atacadas. Es una guerra un poco de inteligencia, una guerra moderna de drones. No obstante, la información que se tiene es que ha muerto varias personas. Y por el otro lado, hasta el día de hoy, solamente hoy en la fecha, Ucrania no había reconocido estos ataques. Estos ataques se empezaron a conocer por blogueros prorrusos o por personal de Moscú, señalando esta ofensiva. Y obviamente que es preocupante porque siempre se ha entendido que la guerra de Ucrania es defensiva y está dentro de su territorio para poder expulsar al invasor. Pero aquí es por segunda vez que hay ataques que traspasan las fronteras a Rusia y hay una zona que tiene importancia, es una zona donde hay una central nuclear, que es cerca de donde están estas caramuzas de guerra. Por el otro lado, se empieza a especular por parte de observadores que son acciones de Ucrania con el objeto de ganar posiciones para una eventual negociación. Una eventual negociación que puede estar determinada por varias cosas. Una de ellas es la elección de los Estados Unidos. Claro. Porque se sabe bien que en el caso de que triunfara Donald Trump, el candidato de la oposición en Estados Unidos, la aproximación de los Estados Unidos al conflicto sería diferente, incluso la provisión de fondos, y también podría impactar en el apoyo de la OTAN. Creo que la OTAN también ha estado bien activa últimamente en cuanto a apoyo a Ucrania, que se sintió en un momento un poquitito solitaria. Claro, con Ucrania que también depende mucho de esa ayuda internacional, con Volodymyr Zelensky que ha estado pidiendo reiteradamente ahí más ayuda de otros países, pero también ¿cómo impacta esto a Rusia? ¿Puede debilitar a su ejército en el frente principal donde se está desarrollando esta guerra? Veía algunos reportes de cómo estaban cubriendo esto en los diarios rusos y aún en medios bastante pro-Kremlin,
parecían pesimistas respecto a todo esto que ha estado ocurriendo esta semana. Sí, yo también he estado leyendo un poco de eso y creo que esto tiene que ver con el factor sorpresa, por un lado. Creo que fue sorpresivo esto, no me lo esperaban. Hay una labor de inteligencia fina, seguramente, de parte de Kiev, el gobierno de Kiev, porque el gobierno ruso ya ha llegado a declarar emergencia federal, lo cual significa que tiene que aglutinar recursos con el objeto de trasladar de un lugar hacia otro. Creo que de cara a la opinión pública rusa, después de la elección del presidente Putin o la reelección del presidente Putin, como que cundió dentro del gobierno una tranquilidad en cuanto al manejo de la crisis propiamente tal, más allá del conflicto con Ucrania. Era una crisis de debilidad del gobierno, había tenido el tema del grupo Wagner, el desafío, habían habido cambios importantes en la cúpula del Ministerio de Defensa, que incluía el Kremlin. Entonces, como que también puede haber sido una cierta visión de la contraparte de que se estaban como dejando estar, estaban con una satisfacción de que se estaban conduciendo las cosas. Y ellos estaban manejando los tiempos. Y creo que el factor sorpresa en una guerra moderna de esta naturaleza, como es drones, y drones transportados con misiles, etcétera, más la preocupación que mostró de alguna manera el Kremlin y el presidente Putin hace unos meses cuando viajó a Corea del Norte y se señaló que estaban faltos de artillería y faltos de municiones. Sumado al tema del reclutamiento también, que no es solo un problema de Ucrania, sino que también un problema de Rusia. Entonces, el factor sorpresa creo que puede haber repercutido, y ahí este reconocimiento casi tácito al declarar una emergencia federal, lo cual significa traslado de hombres obligatoriamente, traslado de recursos, y obviamente que es una guerra ya más involucrado el país y la ciudadanía en general. Y ahí también, claro, mucho se habla de estos problemas de reclutamiento, no solo de Ucrania, sino también de Rusia. ¿Qué es lo que está pasando ahora en las zonas más complejas de este conflicto, como es el este de Ucrania, que ha sido difícil también porque hay mucha información en redes sociales que es difícil de poder verificar, pero en esas zonas en particular, aquí, ¿con qué problemas se están enfrentando desde ambos ejércitos? Mire, más allá del tema de la provisión y del pertrecho y del reclutamiento, esto mucho tiene que ver con el término de la guerra. Yo creo que hay presiones, no han salido a la opinión pública, pero yo me imagino que las discusiones de Rusia con China, más allá de su acercamiento, las peticiones permanentes hacia China de que intervenga, que detenga, o por lo menos logre el cese del fuego, van de la mano también con algunas actitudes que ha tomado China de mediador en ciertos conflictos y en ciertas situaciones, como en el caso de Irán, como en el caso de Arabia Saudita, en el mismo Medio Oriente. Entonces, creo que no es que haya una división, seguramente es muy difícil percibir las divisiones dentro del Kremlin hasta que no se producen los cambios, ¿no? Claro. Pero no cabe duda que viene el invierno. Y yo creo que, lo dijimos en los inicios de esta guerra, yo creo que hay un factor que está implícito en la guerra y que determina un poco las estrategias, cuál es el clima, que es también parte de las motivaciones de guerra que ha tenido la Unión Soviética primero y Rusia ahora a través del tiempo, ¿no? En lo que se refiere a los inviernos que congelan los mares, tienen que salir a buscar mar caliente, etc. El invierno es un hecho psicológico importante en el alma rusa y en las estrategias rusas militares. Y creo que por ahí sin duda. el tema de la presión de la OTAN, que ha salido robustecida